Saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan en YouTube, por el canal del Colegio de Bioética y Terapia del Estado de Jalisco AC y por las televisoras que nos transmiten. Mi nombre es Omar Becerra, bioeticista, y estaré en este espacio compartiendo con ustedes información relevante, oportuna y veraz con un enfoque bioético para que desde la comodidad de donde usted se encuentre podamos conversar sobre temas de interés para toda nuestra audiencia. Saludo a mis compañeras Mari Méndez y Gloria Pérez. ¿Cómo están? Hola Omar, pues muy bien. Aquí acompañándote a un programa más de temas de bioética. Bienvenido, bienvenido también a nuestra audiencia. Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Omar, Mari. Agradecemos la oportunidad de este espacio y esperamos que las personas que nos ven y nos escuchan puedan participar activamente en este programa desde nuestra página de Facebook, Temas de Bioética, y por supuesto suscribirse al canal de YouTube del Colegio de Terapia y Bioética del Estado de Jalisco. Así es, Gloria, pues el día de hoy hablaremos sobre los alimentos transgénicos, ya que estos se han situado en el centro de un complejo debate en el que se mezclan aspectos meramente técnicos y biológicos con otros de diversa índole, como intereses generados por las patentes, la protección a los consumidores, los derechos de los agricultores y la bioseguridad que trae pues detrás el consumo de estos alimentos. Ciertamente, la aceptación ética de la aplicación de las técnicas del ADN recombinante a las especies vegetales ha tenido en cuenta el incremento de la producción y la mayor rentabilidad y seguridad de las futuras cosechas. El día de hoy se encuentra con nosotros para explicarnos esta gran controversia la doctora Carmen Lisset del Toro Sánchez. Ella es doctora en procesos biotecnológicos. Actualmente funge como investigador de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud del Departamento de Investigación de Posgrado en Alimentos. División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Biotecnología, Química Agrícola y Manejo de Post Cosecha de la Universidad de Sonora. Es egresada de la Universidad de Guadalajara. Doctora Liz del Toro, bienvenida a su programa Temas de Bioética. ¿Qué debemos saber sobre alimentos transgénicos y bioética? Muchísimas gracias. Pues antes que nada, agradezco la invitación de todos ustedes. Estoy muy contenta de estar aquí, pues platicando de este tema tan interesante, ¿verdad? Y bueno, entrando y contestando a la pregunta, yo creo que en primer lugar debemos de definir qué es un organismo genéticamente modificado o transgénico, ¿no? Sus siglas son OGM, por si lo ven por ahí en algunas etiquetas, pues ahí eso significa OGM, ¿no? ¿Pero qué es? Es un organismo en donde el material genético se modifica de una manera que no es natural. O sea, natural es que no es por apareamiento o no es una recombinación natural, ¿sí? Lo que se hace aquí es sacar una parte de este organismo y meterlo a otro, ¿no? O insertarlo a otro. Para que se pueda entender mejor, sabemos que todos los organismos tienen ADN, ¿verdad? Los organismos vivos, ¿verdad? ADN. El ADN está formado por genes. Estos genes producen compuestos que van a tener alguna función, principalmente proteínas. Y es aquí en donde se saca beneficio y provecho de estas para poder mejorar algún organismo. Por ejemplo, la soya tiene una deficiencia en el aminoácido esencial azufrado metionina. ¿Qué es esto? Un aminoácido es una molécula que forma parte de las proteínas. Es importante que nosotros los tengamos porque así vamos a tener un mejor funcionamiento en el organismo. Es esencial porque necesitamos consumirlo a través de los alimentos, ¿sí? Y se llama azufrado porque contiene azufre en su estructura, ¿sí? Entonces, la soya tiene una deficiencia de este aminoácido que nosotros requerimos. Entonces, para enriquecerlo, se tomó un gen de la nuez de Brasil que contiene altas cantidades de este aminoácido, precisamente producto de un gen que nos ayuda a producir este aminoácido, ¿no? Entonces, de esta manera se incrementa la calidad nutricional del alimento. Algo similar sucede con los cereales. Los cereales no contienen el aminoácido lisina y entonces utilizan genes de otros alimentos como las leguminosas. Las leguminosas puede ser garbanzo, entre otras frijol, ¿no? Y así también pueden insertarlo en el arroz e incrementar su calidad nutricional, ¿no?
De hecho, de manera natural, aconsejan consumir cereales en combinación con leguminosas para precisamente cubrir estos requerimientos, ¿no? Pero esta parte de modificación genética, pues trae la ventaja de que en un solo alimento podemos obtener todas las características que en ambos, ¿no? Y bueno, otras aplicaciones son, por ejemplo, genes de tomate en maíz, que este se ha utilizado mucho para resistir a las sequías. Y también han utilizado genes, por ejemplo, que se llaman anticongelación, ¿sí? Que estos los extraen de peces que viven en aguas muy, muy frías. Y pues con esto ayudan a que otros alimentos que no son tan tolerantes a las temperaturas bajas, pues ayuden a tener esa tolerancia, ¿no? Y bueno, por otra parte, también se han realizado estudios con esta parte, ¿no? Genética, de reducir ácidos grasos, o sea, grasas malas, ¿no? Sabemos que hay grasas que nos hacen daño y que al momento de que nosotros las freímos, pues pueden ocasionarnos mucho daño a nuestra salud al momento de consumirlos. Lo que es el maíz, la soya y las papas, ¿sí? Al verse disminuidos con estas grasas, se ve disminuida también la absorción de estas grasas al freírlas y son menos dañinas, ¿sí? O el caso contrario, también pueden aumentar la cantidad de grasas buenas, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos omegas 3, omegas 9, que están en los aceites, ¿verdad? Y hay muchos aceites vegetales y animales, ¿no? Sobre todo en los animales, ¿verdad? Como el salmón y todo esto que están en los peces, ahí los omegas, ¿verdad? Hay otras aplicaciones más, ¿no? Les puedo mencionar bastantes. Por ejemplo, tomates, calabaza y papas que son insertados con genes para incrementar la cantidad de vitaminas. Por ejemplo, vitamina C, vitamina E, pigmentos como el betacaroteno, que son antioxidantes. Pero por otro lado, también podemos extraer productos de organismos genéticamente modificados. Por ejemplo, de bacterias. Hay bacterias que se modifican genéticamente para producir algunos compuestos como las enzimas. Y de ahí se toman estas enzimas y entonces ayudan a los procesos alimentarios. Por ejemplo, en este caso, por el del queso. El queso, al momento que nosotros agregamos enzimas como la quimosina, que así se llama, ayuda a la elaboración de quesos con mejor calidad, ¿sí? Entonces, también puede ser de manera como indirecta, ¿no? Y ya las otras aplicaciones van enfocadas también, por ejemplo, a la inmunización de alimentos frente a enfermedades infecciosas o para detener a animalitos o plagas, ¿no? Que se pueden pues devastar a todos estos cultivos, ¿verdad? Y con el fin de no usar pues agentes químicos, porque esto pues impacta directamente al medio ambiente, ¿verdad? Bueno, para esto pues existe una intervención directa, ¿no? Intencional de la tecnología de la ingeniería genética, ¿sí? Esto convierte a estos alimentos en productos tecnológicos, ¿sí? Entonces, en este caso, los argumentos a favor y en contra de uso de organismos genéticamente modificados se basan en visiones de la nueva tecnología, ¿sí? Desde perspectivas éticas muy diferentes. Por ejemplo, aquí se involucran científicos, filósofos, el comercio, políticos, periodistas, religiones, grupos de presión y pues el mismo ciudadano, ¿no? Entonces, estos argumentos involucran valores y las controversias tienden a polarizar la sociedad entre proponentes y oponentes, ¿sí? Entonces aquí las preocupaciones son pues tanto morales como éticas, ¿verdad? Y son factores muy importantes que influyen en la aversión de las personas a posibles riesgos ocasionados por la producción de alimentos transgénicos, ¿sí? Ahora, la mayor preocupación para el consumidor es si la ingesta de estos alimentos puede ser un riesgo para su salud, ¿no? Yo cuando veo un alimento OMG, ay, ¿me va a hacer daño o no? ¿Verdad? Entonces empezamos a cuestionarnos. Y bueno, se han publicado informes señalando que estos alimentos genéticamente modificados podían ser muy perjudiciales para el sistema inmune, aumentar el riesgo de enfermedades como el cáncer y otras enfermedades, ¿no? Y además que pueden pasar resistencia a los antibióticos transferida a patógenos humanos a través de estos alimentos, ¿sí? Que son manipulados, sobre todo los de origen animal. Pero bueno,
Aquí hay controversias y hay estudios en donde también indican que la probabilidad de que un gen entre en un patógeno a través de la comida de un animal genéticamente modificado es muy baja y que no se debe considerar como motivo de preocupación clínica, ¿no? Pero pues de todas maneras queda la incertidumbre. ¿Por qué? Porque ya se han visto casos en donde existen alergias a proteínas específicas, ¿sí? Que al momento de traspasarse a un transgénico puede causar una reacción alérgica en personas que no saben de la incorporación de esa proteína al alimento, ¿sí? Porque, bueno, naturalmente, este organismo que está consumiendo esta persona no lo tenía, ¿no? Pero al momento que a lo mejor se lo insertaron, ahora les puede perjudicar, como es el caso, por ejemplo, de la papa. En la papa se hizo una modificación genética para mejorar el almidón y también para tener mayor resistencia a plagas, por ejemplo, al escarabajo de la papa. Y entonces introducieron un gen que se llama el gen de lectina. Esta lectina es una proteína que interacciona mucho con los glóbulos rojos, o sea, con los de la sangre, ¿no? Y ayuda mucho en la salud en cuestión a que identifica tipos de glóbulos rojos en nuestra sangre. Hay del tipo A1, A2 y muchos tipos. Pero nos ayuda a identificar, por ejemplo, los A1 de los A2 y así. Es una de las aplicaciones que tiene. El problema es que si una persona que tiene enfermedades, por ejemplo, aquella llamada como el favismo, que es un trastorno que provoca destrucción de estos glóbulos rojos por falta de una enzima, pues van a verse afectados con la presencia de esta lectina. Y si no está escrita en la etiqueta indicado que contiene esta, pues puede ocasionar daños graves, ¿verdad? Entonces ahí pues sí puede generar una reacción adversa a la lectina y tener entonces ahí un problema, ¿sí? Pero bueno, en su contraparte, también se han empleado estrategias de genes que se les llaman antisentido. Estos genes son para suprimir precisamente, o sea, para inhibir o disminuir genes alergénicos, ¿sí? O sea, caso contrario a los que le comentaba anteriormente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las semillas de arroz, así se le hizo en una proteína cuando se madura, ¿no? Y ya evita estos procesos alergénicos. Entonces, si ven, hay muchas controversias en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque también naturalmente nosotros ingerimos genes. Una planta contiene de 10,000 a 75,000 genes por célula, ¿sí? O sea, si nosotros comemos una manzana, significa comer centenares de millones de genes, ¿sí? Los genes en las plantas se modifican por métodos espontáneos o tradicionales, ¿sí? Y no son tan distintos de los genes modificados biológicamente, pero en sí lo que quiero decir es que los genes en sí mismos no son tóxicos. Lo que es importante es el producto para el que codifican estos genes. O sea, ¿qué producen estos genes, sí? Entonces, el problema con esto de los organismos genéticamente modificados es que se observa más una importancia económica y más comercial, ¿no? Que un desarrollo sustentable, en donde los agricultores, que deben de ser la base principal y el pilar, pues actualmente no es así, ¿no? Doctora Liz, ¿deberíamos preocuparnos más por la creciente influencia de la industria química en la agricultura? Bueno, yo creo que aquí debemos tener en cuenta el conocimiento de los beneficios y los riesgos reales de los alimentos transgénicos, ¿no? Y la diferencia entre lo natural y lo artificial. Aquí debemos de tomar en cuenta que algunos medios clasifican lo artificial como malo y esto influye mucho en la opinión ciudadana, ¿no? No todos los compuestos químicos son malos, algunos son muy buenos. Sin embargo, existe evidencia que sí, otros son tóxicos, ¿sí? Por ejemplo, aquellos herbicidas que contienen compuestos muy tóxicos o muy dañinos para el medio ambiente. Por ejemplo, aquellos que contienen la molécula de glifosato son muy tóxicos, ¿sí? Sin embargo, la tendencia actual mundialmente pues está dirigida a que todo se utilice de manera natural, orgánica y bueno, en este caso y en este sentido, a pesar de que las materias primas utilizadas en estos organismos genéticamente modificados son de origen natural, pues esto se clasifica como algo artificial, porque se está elaborando fuera, ¿no?, de su organismo. Entonces aquí creo que hace falta más el impacto social, ¿sí? Porque, bueno, ya se tiene o ya se estudia un poco el impacto ambiental, el impacto económico, el impacto político,
pero el social hace falta todavía asegurarse un poquito sobre esto. Entonces, la importancia de esta pregunta en cuanto a la influencia de la industria química en la agricultura, pues está todavía como que en debate, porque así como ha ayudado, pues también ha perjudicado, ¿no? Entonces, no podemos decir que sí, a lo mejor no haya industria química, porque en muchas ocasiones se requiere, pero en otras no. Aquí lo que hay que considerar, pues son todos los factores que van a impactar en todo, en el ser humano, en los seres que van a ser influenciados, en la economía, en el ambiente y en la sociedad, ¿no? Doctora Liz, ¿está justificado para, por ejemplo, países no muy desarrollados adoptar o imponer esas tecnologías en su agricultura, en su quehacer tecnológico basándose en el interés económico y político? ¿Se justifica? Bueno, yo creo que les voy a platicar un poquito de esto, ¿no? Generalmente la industria privada o laboratorios de investigación son los que desarrollan a estos organismos genéticamente modificados. En primera, porque se requiere tiempo, algunas veces son muy costosos, ellos tienen la infraestructura para los análisis, etcétera, ¿no? En su mayoría, cuando terminan estos estudios, terminan el registro de una patente. Hay que recordar que las patentes, pues se registra o se puede decir el dueño de la investigación lo registra y quien quiera utilizar ese procedimiento o ese organismo o materia prima, lo que sea que se haya patentado, entonces necesita pagar, ¿verdad? O pedir permiso al dueño. Entonces esto pues ya conlleva a una limitación muy grande. Entonces, si por una parte las patentes de organismos genéticamente modificados constituyen un incentivo para la investigación e innovación de formas de vida con estas propiedades nuevas que se les dan, pues por otro, genera el que se busque fundamentalmente intereses netamente comerciales, ¿sí? Sin darle la debida importancia a temas de sostenibilidad en la agricultura y en la ganadería. Este es un tema muy discutido, ¿no? Y es el efecto que provoca el consumo de transgénicos en las relaciones de orden socioeconómico. Los transgénicos, fíjense, se diseñaron desde un modelo de producción industrial. Esto tiende a la monopolización del mercado agrícola y sobre todo ganadero, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a contribuir a que sigan manteniendo o aumentando las diferencias sociales, ¿sí? El que es rico, pues sigue siendo rico o se hace más rico y el pobre se hace pobre o más pobre, ¿no? Si ya está pobre o se hace más pobre, ¿no? Ahora, se añade el problema de que la fuerza motivadora de esta modificación se encuentra en el afán de lucro. Y los agricultores y granjeros además se hallan excluidos en las decisiones de mejoramiento de estas variedades, ¿sí? Entonces, estos agricultores se convierten en meros instrumentos, ¿sí? Solo para poner en marcha sus cultivos. Cuando los agricultores y los granjeros tradicionales, pues son los que conocen mejor lo que puede afectar a sus campos, ¿no? Y el tener una relación mucho más vital aquí es importante. Entonces, fíjense, la diferencia con los países en desarrollo es muy grande, porque ahí las comunidades agrícolas y ganaderas no solamente son compensadas, sino que además, en el caso de las plantas, su uso podría haberse registrado una vez patentado. Entonces, en el caso de que quieran empleado con fines comerciales, ahí se discute mucho este tema, ¿sí? Porque no quieren que nada más se use para cierta empresa, para cierto, muy restringido. Se quiere que en este caso, pues más se vean beneficiados, ¿no? Entonces, el problema reside en que los derechos de propiedad intelectual y de patentes pues son únicamente discutidos a la luz de transacciones comerciales, ¿no? Sin embargo, bueno, existen otras formas de innovación, como la práctica de producir, pues seleccionar y mejorar cultivos, ¿no? En animales y en granjas, ¿no? Sin embargo, bueno, la ciencia moderna solo reconoce como conocimiento válido aquel generado en esos laboratorios por el sistema de patentes. Entonces es una controversia, porque no podemos avanzar porque nosotros, bueno, sobre todo los agricultores, no pueden avanzar mucho porque a lo mejor ellos no pueden hacer las patentes porque no pueden hacer esta investigación. Y los que lo hacen, tienen esas patentes, son dueños de todo, semillas, organismos, y aparte el país es el único mecanismo que considera precisamente para que sea un conocimiento válido, ¿no? Entonces, pues ahí también se ve limitado. Ahora, las poblaciones que usan los organismos originarios no reciben ningún tipo de compensación, ¿no? Más bien se explotan sus conocimientos para que pues este beneficio sea nada más a terceros. Y ahí pues sí es
pues es un problema. Entonces, realmente creo que no está bien justificado, ¿no? Que en estos países no desarrollados adopten todavía estas tecnologías por estas problemáticas que les acabo de expresar, ¿no? Doctora Liz, ¿cómo puede influir la bioética para el manejo de los alimentos transgénicos por parte de las transnacionales y los gobiernos, para que estos sean regulados de una manera más transparente? Ok, bueno, aquí creo que cabe perfecta la reflexión bioética, ¿no? Existe una considerable controversia en cuanto al valor de los transgénicos y en lo que pueden afectar el equilibrio tanto ecológico como a la biodiversidad, ¿sí? Aquí también se cuestiona el que el valor intrínseco que tiene un ser vivo puede quedar afectado al ser sujeto de esta modificación genética, ¿sí? Entonces, la aplicación de los principios bioéticos puede ayudar a tomar medidas sobre esta racionalidad del uso de los transgénicos y la necesidad de las regulaciones que controlen su producción en cada país, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estos principios que nosotros nos podemos basar? Bueno, el primero es autonomía, el segundo es beneficencia, el tercero es no maleficencia y el cuarto es justicia, ¿sí? De manera resumida, ¿cómo impactarían estos principios de bioética? Bueno, en autonomía, primero, se considera que se respeta la autonomía cuando se da una información adecuada y además permite la participación libre de las personas en esta toma de decisiones, ¿sí? A los agricultores se les informa y estos participan también en estas decisiones, ¿no? Al menos en los procesos, ¿verdad? Además, aquí también se debe de considerar a los consumidores porque ellos tienen todo el derecho de saber que están consumiendo un organismo genéticamente modificado, ¿sí? No hay regulaciones así 100% que nos indiquen que un alimento deba de estar en la etiqueta indicado que es OGM, ¿no? A veces no los obligan a que lo pongan y ese es un problema, ya por lo que hemos visto de cuestiones de salud y en cuestiones de este tipo. Entonces, ahí pues hay un problema de regulación. En el otro principio, que es la beneficencia, pues tan fácil y resumido, hacer el bien sin esperar nada a cambio, ¿no? En el otro principio, no maleficencia, es pues no causar daños a terceros, ¿verdad? Respetar a todo ser vivo, todo, incluso el ser humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos pueden resultar dañados, ¿no? Por las acciones humanas, entonces hay que respetar, no causar estos daños a terceros. El último principio es la justicia, ¿sí? Dar a cada uno lo que se necesita, salvaguardar la protección de las poblaciones vulnerables, buscando que se logre esa equidad, ¿sí? En el uso de la tecnología. Fíjense, algo bien interesante, ¿no? No se ve ético el apropiarse de un atributo de la naturaleza, por más que se le haya modificado, porque es de la naturaleza, ¿eh? Entonces, bueno, hay muchas controversias sobre esto. De hecho, la Comunidad Europea, pues, toma este principio. Esta Comunidad Europea indica que cualquier fruta o vegetal que tenga completamente modificaciones genéticas, ¿sí? No son o no entran dentro de su comunidad europea, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues ya es cuestión de las reglamentaciones, ahí ya los tienen muy indicados, ¿verdad? Muy bien, doctora, ¿y qué le gustaría aportar para concluir de este tema? Bueno, yo creo que en primera, pues yo creo que hay que recomendar la importancia y valor a los conocimientos tradicionales, ¿no? Revisar los marcos jurídicos y legales de estos países latinoamericanos, ¿sí? De esta manera, pues pueden incorporar una real y efectiva protección de estos recursos genéticos provenientes de la naturaleza, ¿sí? De nada nos va a servir tener unas reglas muy estrictas en el país si no se negocian al mismo tiempo con el resto de las naciones. Se necesitan encontrar mejores formas de regular los desarrollos biotecnológicos para que en realidad haya un beneficio real para estos países, ¿no? Y que crezca verdaderamente la economía, pero que solucione el problema del déficit de alimentos de manera segura y eficaz, porque ese es un problema actual mundialmente, ¿no? Entonces, la bioética pues puede ayudar a señalar estas áreas que necesitan regularse, ¿no? Que es el tema principal del día de hoy. Y bueno, pues creo que con esto termino los comentarios. Pues yo agradezco bastante, ¿no? La participación. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Liz.
Y bueno, a pesar de algunos factores que desacreditan la biotecnología, existen algunos beneficios considerables para la comunidad que, de ser bien manejados, incrementarían la calidad de vida de muchos países que realmente necesitan solucionar problemas de alimentación y desnutrición. De estos beneficios se desprende la aplicación y utilidad actual de los productos transgénicos, ya que pueden llegar a lugares alejados por ser más duraderos. Pueden ser cultivados en condiciones extremas de frío, calor, lluvia o sequía, lo que posibilitaría su producción en países áridos y con condiciones climáticas inestables, donde no existen las características necesarias para que dichos productos florezcan de forma natural. Muy bien, le agradecemos a la doctora Carmen Lisset del Toro Sánchez y la oportunidad de acompañarnos y compartir tanta experiencia con nuestra audiencia. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Estén muy pendientes de nuestro siguiente tema. ¿Cuál será el siguiente tema? Vamos a hablar sobre bioética y la medicina. Nos acompañará la doctora Marta Marcela Rodríguez Alanís, es bioeticista, es directora del Departamento de Bioética de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Les recordamos que nos pueden contactar por medio de nuestra página de Facebook, Temas de Bioética. Gracias, Gloria, gracias, Omar, y por supuesto también a nuestra invitada del día de hoy, a la doctora Liz del Toro. Gracias por acompañarnos.